Llévala al hospital. Sentí miedo y mi cara se puso pálida mortalmente. Me pregunto qué le pasó a Sammy para estar en tal estado. Hice contacto visual con mi hija que estaba siendo llevada en una ambulancia en una camilla. No le digas a papá que son. Estás hablando de por qué no le dices a papá. Nunca. Te hablo más tarde y voy contigo en la ambulancia. Me alivió un poco ver que mi hija estaba consciente, pero apenas habló conmigo cayó inconsciente. Probablemente ella realmente quería decirme que no se lo digas a papá. También corrí a la ambulancia y me dirigí al único hospital de emergencia de la ciudad. Soy Margerie. Tengo 45 años y trabajo a tiempo parcial en un supermercado después de graduarme de la universidad. Trabajé para una empresa comercial y a la edad de 25 años me casé con mi esposo Turman, que era un estudiante de último año en la empresa. Unos años más tarde tuvimos una niña, Sammy, que ahora está en su tercer año de secundaria. Es una familia de 3, no es una persona rica. Examen de ingreso este año. Ella tiene una universidad a la que quiere ir, así que está estudiando mucho. Mami, hoy voy a estudiar en la biblioteca, así que voy a llegar un poco tarde. Vale. Deberías volver no demasiado tarde, vale, hija mía. Y soy tan cercano como amigos. Cuando era niña, mis padres eran estrictos y aterradores, así que la crié para que dijera lo que quisiera porque no quería que ella se sintiera así cuando me convirtiera en padre. Ella pero parece abrirse conmigo por eso. Sin embargo, mi esposo tiene una postura ligeramente diferente. Mi relación con él ha sido de 20 años de matrimonio y para bien o para mal él es como el aire, pero siento que mi esposo es un poco estricto con su hija. Creo que mi esposo también está pensando en ella. ¿Cuál ha sido el desempeño de Sammy últimamente? Está trabajando duro para estudiar. Es lo mejor que puede. No es bueno como lo mejor. Tiene que estudiar muchas veces más que otros para ingresar a la universidad, pero está mejorando en exámenes simulados y deberías felicitarla de vez en cuando. Incluso si puede aprobar, no significa nada si no le va bien en la universidad. Primero que nada, sería genial si pudiera aprobar y luego pensaré. Pero mi hija es una buena niña desde mi punto de vista. La hija también sabe que su padre es estricto, por eso no le consulta ni habla mucho con él. No es que no se lleven bien, pero era como si estuvieran bloqueados por alguien, pared invisible y tal vez porque mi esposo es estricto. Mi hija tiene un trastorno de pánico y de repente se hiperventila por alguna razón. Tomándolo y esperando a que se calme. El marido también se niega a entender las convulsiones de su hija. Tal enfermedad puede ser causada por una persona con un corazón de cristal. Mi hermana también tiene trastorno de pánico, así que cuando mi hija tuvo su primera convulsión inmediatamente lo sufrí. Un día cuando terminé mi trabajo parcial en el supermercado y me fui en bicicleta a casa, me di cuenta que había mucho ruido. Es enfrente de mi casa. Si te fijas bien puedes ver que la ambulancia está estacionada y la luz roja también está girando. ¿Cuál es mi casa? Me pregunto si pasó algo. Mi esposo todavía está en el trabajo, entonces la única persona en casa es mi hija, que está de vacaciones de verano. Estacioné apresuradamente mi bicicleta frente a mi casa y entré a la casa donde se llevaban a mi hija una camilla. ¿Por qué está su madre? Tu hija ha llamado 911. ¿Qué está pasando con Sammy? Parece que tuvo un ataque de pánico severo y la llevaremos al hospital. Sentí miedo y mi cara se puso mortalmente pálida. Me pregunto qué pasó a Sammy por estar en tal estado. Hice contacto visual con mi hija, que estaba siendo llevada en una ambulancia en una camilla. No le digas a papá de qué estás hablando porque no le dices a papá nunca. Hablaré contigo más tarde y iré contigo en la ambulancia. Me sentí un poco aliviado al ver que mi hija estaba consciente, pero tan pronto como habló conmigo cayó inconsciente. Probablemente quería decirme que no le digas a papá. Yo también corrí a la ambulancia y me dirigieron al único hospital de emergencia de la ciudad. Al llegar al hospital, llevaron a mi hija a la sala de procedimientos. Me dijeron que me sentara frente a la sala de tratamiento por un tiempo y esperara. Y si mi hija iba a ser hospitalizada, entonces moriría. Pero tengo que avisarle que la cena no está lista hoy, pero ella me dijo que lo mantuviera en secreto, no sé por qué. Pero por el momento le envié un mensaje a mi esposo que sería tarde y de alguna manera cuando cumpliera mi mirada detrás de mí como esta no hay un marido. Pensé que era una persona similar, pero era inequívocamente la apariencia de mi marido. Al mismo tiempo que pensé que tenía que asegurarme de que mi hija no fuera descubierta, seguí siguiéndola. La figura de mi esposo, quien no me notó, y cuando la multitud a mi alrededor estalló, lo que saltó hacia mí fue la mano derecha del esposo. Está sosteniendo la mano de una niña pequeña. No importa cómo la mires, la escena era un padre y una hija.
Inmediatamente les tomé una foto, los dos no parecen ser extraños, luego recibí una respuesta al mensaje que acabo de enviar, luego beberé después del trabajo y me iré a casa, así que no cenes si va a ser tarde, mi esposo tal vez no tenga que saber. Si mi hija puede volver a casa al final del día a esa hora. El doctor salió de la sala de tratamiento de mi hija. Hola, ¿puedo hablar con usted para un rato? Segundo, sí, iré allí. Entré a la sala de tratamiento. Había una hija que estaba recibiendo un goteo intravenoso en la cama y ella me miró y sonrió, así que ya no pareció preocuparme más. Fue un ataque de pánico. Ella dijo que no. No tenía medicamentos y estaba sola y llamó a una ambulancia ella misma, así que nos disculpamos por las molestias. No, eso no es cierto. Es más difícil desmayarse sola, así que la decisión de su hija fue sabia. Gracias. ¿Está bien que mi hija no esté hospitalizada? Bueno, fui a través de las pruebas y no hubo anomalías, así que puedo irme a casa después de que termine la infusión. Voy a emitir una receta, gracias. Agradezco su ayuda. Mi hija tiene convulsiones cuando algo la desencadena. Le pasó algo cuando estaba sola, hoy sentí pena por ella porque no quería obligarla a hablar conmigo, así que decidí esperar a que ella me lo dijera y luego también necesito lidiar con mi esposo y ella. Mi cabeza estaba a punto de entrar en pánico, debe haberlo hecho. Algo un poco raro, por eso tuve una convulsión. No tengo que obligarte a hablar, pero si puedes te escucharé. Sí. Sabes, según mi hija, ella estaba estudiando en casa hoy por la mañana y tenía algo que quería imprimir en nuestra casa. Solo mi esposo tiene una computadora, así que cuando necesitamos imprimir usamos la computadora de mi esposo. Una hija que generalmente duda un poco con su esposo ni siquiera abre la computadora de su padre sin permiso, pero parece haber abierto la computadora de su esposo porque necesita imprimir lo antes posible. Por supuesto, estaba bloqueada y lo intentó todo, pero no se abrió. Cuando miró el escritorio de mi esposo y notó que había notas adhesivas pegadas y cadenas irregulares de caracteres. Ella pensó que no había manera de que fuera así, pero cuando lo intentó, era bingo. Probablemente sea una contraseña importante, pero debe haber habido ocasiones en las que él no lo sabía. Entonces había un archivo en el escritorio dividido por una carpeta que parecía ser una fecha. Cuando abrió la carpeta con la última fecha, por curiosidad, parece que había una foto familiar de mi marido, una mujer desconocida y una niña de unos 5 años. Además había muchas fotos con mujeres que ella no conocía. Conocí a la niña al principio. Mi hija no sabía lo que significaba la foto, pero mientras miraba las fotos en la carpeta una tras otra, le vino a la mente una hipótesis. ¿No es esta la otra familia de papá? Mi hija olvidó que estaba en me apresuré a imprimir y revisar todas las fotos. Entre ellas había una fotografía de mi esposo y una mujer de aspecto desvergonzado que no conocía. Dijo que su visión se convirtió en una tormenta de arena frente a la evidencia inmóvil. Se volvió cada vez más dolorosa decirle a su esposo que tuvo un ataque. La existencia de la otra familia que mi hija me dijo nunca le dijo a su padre estaba conectado con la imagen de mi esposo que vio, y en el hospital mi esposo estaba teniendo una aventura y hasta tuvo un hijo. Hoy mi esposo dijo que iba a salir a tomar algo, pero estoy segura que también está en familia pasando tiempo con su pareja infiel. En casa era estricto con su hija, pero no podía creer que le sonriera así a la hija de su compañero infiel. Decidí que haría que mi marido, a quien no podía perdonar, dijera: tío, no quiero que mi hija vuelva a estar angustiada, así que mantendré en secreto que vi a mi marido en el hospital. Sammy, ¿qué harías si tu mamá y tu papá se fueran a divorciar? ¿Qué te vas a divorciar? También tengo algo en que pensar. Sammy, ¿no viste la foto de Daddy Secret hoy? Sí, ¿estás bien? Cálmate y escucha. Pararé hablando. Si es muy difícil, está bien, te seguiré. Puede que te haga la vida más difícil, ¿verdad? Amo a mi mamá y a mi papá, pero odio al papá que veo en la foto, así que voy a seguir a mi mamá. Está bien. Mamá se va a mudar por el divorcio para que Sammy no tenga que preocuparse por nada. Sí, lo sé, pero también quiero ser fuerte y quiero ayudar a mi mamá, así que si hay algo que pueda hacer, dímelo. Gracias, pero por ahora, Sammy necesita conseguirlo. Bueno, todavía no te ves bien. Bueno, fui a la oficina de un abogado con una foto impresa tomada en el hospital y una foto de la computadora de mi esposo.
Por supuesto, no le dije a mi esposo, así que decidí usar los gastos de mi parte. Ahorro de tiempo que había ahorrado hasta ahora. Poco, pero les recomiendo que vayan a preguntar a Taquilla para investigar eso. Hace que sea concluyente. Creo que va a ser más decisivo. Fui a Taquilla donde me presentó mi abogado y les pedí que investigaran la infidelidad de mi marido. Un hábil detective me pusieron a cargo y decidí esperar los resultados por el momento, pero había una duda de por qué mi esposo estaba en el hospital de la mano de una joven que parece ser la hija de un compañero de aventura en ese momento, incluido que yo decidí pedirle a la Taquilla que investigara en las 2 semanas previas a los resultados de la encuesta de la Oficina de Información. Mi esposo a menudo llegaba tarde a casa o realizaba viajes de negocios de 2 noches. Es posible que estén ignorando nuestra casa y disfrutando de su vida. Su parte infiel. Sentí que me estaba molestando cuando lo pensé, pero no fueron celos, fue una cuestión de mi orgullo. No tengo a mi esposo, quien decidió divorciarse pronto, ningún asunto pendiente y luego, aproximadamente 2 semanas después, la Taquilla me contactó y el resultado fue exactamente el que esperaba. Mi marido tenía una familia aparte. La chica parece ser hijastra de una mujer, pero ha estado saliendo durante más de 2 años. La mujer es enfermera y trabaja en el hospital. A donde llevaron a su hija el otro día parece que el marido señala a la niña que está tomada de la mano en el hospital. El hecho de que Sammy se estuviera divirtiendo con su hija infiel durante un momento difícil fue suficiente para calmar mi frustración. Convoca a Sammy. Agáchate y escucha, mami, ¿qué pasa? Tu papá nos estaba engañando como en la foto que te provocó una convulsión, ¿o no? ¿Estás bien, mami? Estoy bien. ¿Cómo voy a vengarme de papá? Siempre estaré en casa de mami. Solo le dije a mi esposo que regresaría a la casa de mis padres y no le dije por qué 6 meses después. Finalmente me concedieron el divorcio y me separaron de mi marido. Por supuesto, la custodia de mi hija la exigí yo y también me reclamaron la pensión alimenticia. También acusé a la mujer del asunto de mi marido y a mí hizo que mi esposo pagara 5 millones y mi pareja infiel 2 millones. Tengo una amiga en la empresa de mi exmarido que se unió a la empresa al mismo tiempo y pude escuchar de ella sobre la última situación de mi exmarido. El exmarido parece haberle dado todo su dinero de bolsillo al socio infiel como gastos de manutención y no quedan ahorros en la empresa. Por el contrario, de repente tiene una deuda de 5 millones y mientras trabaja en su empresa actual trabaja a tiempo parcial en una obra de construcción. Estaba muy preocupada, así que pedí a la Taquilla que había solicitado en el momento del divorcio que investigaran la situación entre mi exmarido y su compañero infiel. Parece que el exmarido no podía vivir en la casa donde el alquiler era alto y se mudó a un apartamento barato en las afueras. La mujer que me engañaba rompió con él como si la parte del dinero fuera la parte de la relación y la mujer que me estaba engañando también comenzaron a trabajar como camarera durante el día y en el Barrio Rojo por la noche para pagar la deuda que tenía con la pensión alimenticia y sorprendentemente, parece que el asunto de mi exmarido fue bastante fuerte. Y cobré manutención para el hijastro de mi exmarido. Mi hija y yo vendimos la casa en la que vivíamos originalmente a mi nombre. Compramos un apartamento de segunda mano cerca de la casa de mis padres y todavía vivimos juntos como amigos. Veo a mis padres cada vez más. Como pensión alimenticia de ahora en adelante deseo poder vivir sin depender de nadie y también quiero que mi hija sea una mujer independiente.